Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Este momento quiero con todo el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra congregación, darte un saludo fraternal, sincero, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y orar al Dios bueno, fiel, que te visite en este día, que supla tus necesidades, que la luz de su rostro ilumine tu casa y tu vida, y que manantial que procede de su trono te inunde, trayendo refrigerio de la presencia a tu vida, y que a través de la palabra de Dios te pueda edificar y te pueda hablar en este día. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a la palabra, amados. Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardos o dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la bendita palabra. Amén. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos y Dios nos está edificando. El propósito de la epístola era animar y afirmar los corazones de los hebreos del primer siglo, que por el contexto de la epístola parece que algunos estaban regresando al judaísmo y estaban dejando el evangelio. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, muestra a través de la revelación que lo que nosotros hemos recibido a través del evangelio es superior a lo que los padres recibieron a través de la ley.
Como comienza el libro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo también el universo. Habla que Jesús es superior como mensajero a los ángeles y superior también a los profetas, sin menospreciar el oficio, el trabajo que realizaron los profetas, ni la obra de los ángeles. El escritor, por el Espíritu Santo, presenta a Jesús como mejor mensajero porque era hijo de Dios. Y la palabra clave que estamos viendo es la palabra mejor, porque hemos recibido algo superior en el Evangelio. Amén. Pero de la misma manera que hemos recibido algo superior en el Evangelio, así es la demanda que hace Dios en esta epístola. Por ejemplo, dice que la ley de Moisés, cuando una persona era convicta con el testimonio de 2 o 3 testigos, la ley era severa. Dice que tenía que morir esa persona. Y dice el escritor, si la ley fue severa, entonces el Evangelio es mucho más severo para aquellos que dejan la gracia, para aquellos que dejan de oír el Evangelio y se endurecen al Evangelio. Así que Dios era más severo con nosotros que lo que fue en el pasado. Y estoy hablando de nosotros a cualquiera que dejara el Evangelio y lo menospreciara. Así lo dice el Señor y así yo lo creo. Amén. Y Él amonesta a que no nos deslicemos, que tengamos cuidado, que mantengamos nuestra profesión, que sigamos adelante. Nos estimula a andar en esas buenas obras preparadas desde la fundación del mundo. Así que hemos estudiado que la motivación nuestra para estar firmes en la fe, para vivir para el Señor, es lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Si sabemos quiénes somos en Cristo, si sabemos que tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios porque hemos creído en su nombre y que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que Dios ha compartido con nosotros lo más preciado de su persona y de su reino, compartió con nosotros a su Hijo y con el Hijo todas las cosas, compartió con nosotros su espíritu, nos dio su espíritu y de su espíritu, pero también compartió con nosotros su vida, porque la vida eterna no es simplemente inmortalidad. La vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde la eternidad. Amén. ¿Usted entendió lo que yo dije? Amén. Es bueno que usted entienda eso. Generalmente cuando pensamos en vida eterna es que no nos vamos a morir nunca. Eso se llama inmortalidad. La inmortalidad es parte de la vida eterna, pero la inmortalidad no es la vida eterna. ¿Usted entendió? La inmortalidad es parte de la vida eterna, pero la inmortalidad no es la vida eterna. La vida eterna se llama eterna, no porque no se acaba, sino porque procede de Dios, que es eterno. ¿Usted entendió? Amén. Amén. ¿Usted entendió o se confundió? ¿Entendió? Amén. Es eterna porque no se acaba, pero no se llama eterna simplemente porque no se acaba, sino porque procede del eterno, porque es la misma vida del eterno. ¿Usted entendió? Una característica de la vida de Dios es que no se acaba, pero no es solamente que no se acaba, porque si el hombre en el Edén, Dios, Adán, no lo hubiese puesto allí querubines y una espada desnuda y desenvainada y de fuego para privar al hombre del acceso al árbol de la vida, para que no extienda su vida. El propósito de Dios era que el hombre no viviera para siempre en la condición pecaminosa y caída, porque vida eterna en pecado no es vida eterna, se llama de otra manera, aunque no se acabe. ¿Usted entendió? Dios no solamente es eterno en cuanto a que no tiene principio de días ni fin de días. La vida eterna es eterna porque procede del eterno. Y la vida eterna es todo lo que es Dios. Por ejemplo, Dios es santo, la vida eterna es santidad.
Dios es bueno, la vida eterna es bondad. Dios es justo, la vida eterna es justicia. Dios es sabio, la vida eterna es sabiduría. Dios es amor, la vida eterna es amor. Todo lo que es Dios es la vida eterna. Y esa vida la hemos recibido del Padre, usted y yo. Amén. Ya usted la recibió el día que usted creyó. ¿Usted entendió? No, no entendió porque no adoró. Y si usted lo entendiera, usted la viviera. ¿Cuál es la lucha que tenemos? La carne contra el espíritu. ¿Qué es lo que se opone a la vida de Dios? La carne. ¿Por qué nos gusta más vivir la vida de Adán que la de Dios? Porque no hemos entendido la de Dios. Muchos quieren ser santos, pero para ir al cielo. Porque creen que el texto que dice sin santidad nadie verá al Señor, creen que si no son santos ellos no van a llegar al cielo. Pero tú no vas a llegar al cielo por tu santidad. Tú vas a llegar al cielo por la santidad de Cristo. Amén. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, es porque Dios es santo y en su presencia no puede haber nada sucio. Y ahí se refiere. Nadie puede estar en la presencia de Dios sucio. Por eso Cristo nos limpió para que podamos estar en su presencia. Si no, nadie puede estar. Entonces, dice, sé santos porque Él es santo. No para ir al cielo, sino porque Él es santo. Y esa es la vida que yo recibí de Él, la santidad. Y yo la amo, yo lo admiro a Dios. Cuando usted le quieren vender un artículo, a usted le buscan una persona famosa que usted admira. Y se usa ropa interior de tal marca, usted la quiere porque ese individuo que yo admiro usa esa marca. Y por la admiración a ese deportista, usted quiere usar lo que él usa. Pues mira, si tú admiras a Dios, el Eterno, tú vas a querer ser como Él es. Amén. Amén. Yo quiero usar todo lo que Dios usa. Hablar como Dios habla. Jesús decía, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Ay, Él tenía la vida de Dios. La tenía la había asimilado tanto. Estoy hablando aquí como hombre, porque ella siempre la tuvo, que Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos, porque vivimos la misma vida, tenemos el mismo corazón, la misma mente, la misma naturaleza. Ya solamente decir eso a usted, para usted motivarse, para decir yo no voy a vivir otra vida sino la que recibí, la superior, la que admiro, la que viviré por toda la eternidad. Yo me voy a seguir despojando del viejo hombre con sus hechos. Voy a dejar el tabernáculo adánico y voy a vivir en el tabernáculo de Dios. Yo voy a contribuir, a colaborar con el Espíritu para deshacer las obras del diablo y de la carne en mi vida, para que viva Cristo por la fe en mi corazón y arraigado y cimentado en Él, yo sea capaz con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual he sido llamado, y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. 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 Dios te está aplicando lo que has recibido, que es superior a la ley y a lo que recibieron los padres. Aquí habla del monte que no se podía tocar. Ni aun las bestias podían tocar. Dice que se podía tocar en el sentido que era natural. Miren dónde nos hemos acercado. Miren que hoy el mensaje ha sido muy práctico. Porque yo no quiero, qué linda revelación. Pero ¿cómo se aplica eso a mi vida? Ya te lo estoy diciendo, cómo se aplica a tu vida. Dios no quiere que usted se sienta regañado, sino ministrado.
inspirado a decir: tengo una vida superior, la de Cristo, la del Evangelio, más de lo que recibieron los padres en el Antiguo Testamento, que es lo que me enseña el libro de Hebreos. Pero yo quiero vivir de acuerdo a esa superioridad. No es superioridad para sentirme superior. Estoy en la gracia, hermano. Estoy en la gracia. Oye, no, yo estoy en la gracia. Y yo te digo: o en la desgracia. El Evangelio perfecciona. La ley te exige mucho. Te dice: corre, pero te niega los pies. El Evangelio exige más. Te dice: vuela, pero te presta las alas de Cristo. Amén. Eso es lo que estudiamos con los héroes de la fe. Ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Escuchen ahora esto último. Dice el 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, en el sentido de que se podían acercar al monte, y que ardía en fuego. Miren, todos elementos naturales. Había fuego, oscuridad y las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Miren lo que era la ley. Si una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés estaba como mediador, como representante del pueblo, y así estaba el pueblo temblando. Porque estas palabras no se registran que Moisés dijo así, pero como el pueblo estaba así, Moisés era su mediador, estaba representando al pueblo. O sea, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. En otras palabras, cuando Dios descendió al Sinaí, en medio de relámpagos, truenos, Dios prohibió y dijo: ponle un lindero al pueblo, que no pueden pasar de acá. Todo el que pase hay que matarlo. Yo no quiero hacer estragos, así que mantengan la distancia. Y Dios dice en Éxodo 19, el 20: yo he aparecido a ti así para que tú me temas. Yo te quiero enseñar temor. Y el pueblo temblaba. Fíjense lo que es la ley. Es lo que yo decía hace un rato. Como la ley era para niños, Dios descendió con todos los elementos que se le temía. El fuego, miedo. Tempestad, miedo. Trompeta, sonido, miedo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Israel: ustedes han visto señales, prodigios, maravillas, pero hasta el día de hoy yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y como ustedes no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, yo tengo que impresionarlos hasta que llegue lo perfecto. Y es como el niño cuando se hacía la correa. Pero ahora en el Evangelio no nos hemos acercado a ese monte donde usted está espantado, temiendo. Y justamente ahí es que está el peligro. El que es niño no entiende esto. Pero si usted es maduro, usted es maduro. Aquí no es miedo, aquí es amor. Porque ahora tenemos algo que Israel no tenía. Tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la capacidad para amar a Dios, temer a Dios y obedecerle por el hombre nuevo que está en nosotros.
cuando yo no estoy capacitado, porque soy un niño, para administrar algo, hay que lograr que yo lo haga bien a través de un temor. Pero cuando yo soy maduro, yo entiendo. Y si me ha dado amor y confianza, y si me ha delegado algo, y si me ha enseñado a amar, porque me amaron primero, entonces yo voy a administrar por amor y no por temor. Y miren lo que dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, diga, la iglesia, a la ciudad del Dios vivo, la iglesia, Jerusalén la celestial. En Apocalipsis, Juan vio la santa ciudad Jerusalén y dice: ven que te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y me llevó a un gran monte y me mostró Jerusalén. O sea, la iglesia representada por la ciudad, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, los hijos de Dios salvados, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Miren a quienes nos hemos acercado: a los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, todos los santos que murieron en el Antiguo Testamento, que fueron perfeccionados, y los santos que murieron también en el Nuevo. ¿Y a quién más nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahí estamos. Aquí se puede decir que estamos en un mejor monte. No el monte del miedo, sino el monte del amor, el monte de la paz, el monte de la seguridad. Zacarías habla de dos callados: el callado gracia y el callado atadura. Una vez, hace muchos años, Dios nos dio un mensaje del callado gracia y el callado atadura. Y la aplicación en aquellos días de ese mensaje era que hay personas que de la única manera que usted los mantiene en el carril del bien es con el callado atadura. Yo conocí personas que estaban en la ley, porque yo viví 17 años en la ley, en un pueblo de la ley, y esa gente allí eran fieles en la ley, porque allí le decían: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello, y ellos vivían bien. Pero cuando salieron a la gracia, se divorciaron 2 y 3 veces. Y las cosas más horribles hicieron. Cuando estaban allí eran fieles, porque allí se les decía: no hagas, no hagas, no hagas. Y como tenía ahí un ayo todo el tiempo, dijo: no hagas. Pero cuando salieron y ya no tenían quien, solamente el Espíritu Santo, y estaban en la gracia, y con el callado gracia se corrompieron. ¿Cuántos saben que es más difícil vivir en la gracia que en la ley? Porque la ley con truenos, relámpagos, y te está diciendo todos los días esto, y si no lo haces, ¡pa!, el castigo. Pero cuando tú le dices: mira, la gracia trabaja por el amor. Mira dónde tú te has acercado. No tienes un policía que ande detrás de ti con una macana, sino un Espíritu Santo que es el consolador, que te guía a toda verdad. No. Entonces, ¿por qué algunos hablan tanto de la gracia y no viven la gracia? Hay más demanda en el monte de Sión que en el Sinaí.
Ahora Dios exige más de nosotros que lo que le exigió a los padres. Hay más demanda ahora, porque la ley era letras, el evangelio es espíritu. Y el espíritu demanda más que la ley, pero es por gracia, es por amor. No hay que asustarme, ni amenazarme, ni castigarme para obrar, sino que obro por amor. No hay que estarme supervisándome. Y eso, perdónenme, pero esto es un error de los maestros y de los alumnos. Estoy hablando ahora de la educación cristiana, espiritual. El maestro que toma la ley como norma para lograr las cosas, tiene que pasar 24 horas con el discípulo, supervisándolo. ¿Qué es lo que pasa con los padres hoy? Dios os mandó a cuidar a sus hijos, pero usted no puede estar 24 horas con los hijos. Trata de buscar una manera que los hijos puedan asimilar que lo que usted le está diciendo es su conveniencia y es su seguridad y es su bienestar, para que sea maduro y cuando esté solo, él sepa decidir cuando usted no esté. Eso es lo que Dios te quiere enseñar espiritualmente aquí. El monte de Sión no es trompetas y ruidos y amenazas. No. Es paz, tranquilidad, misericordia, gracia. ¿La sabemos usar? Déjame decirte que la gracia perfecciona, madura, y solamente los maduros saben usar la gracia. El que no es maduro jamás va a saber usar la gracia. Porque en la gracia Dios te delega confianza, porque cree en ti. Antes Dios, cuando te tenía en la casa trabajando para Él, te andaba un ángel vigilándote cada vez que tú te movías. Ahora no, ahora te da la llave y dice: yo me voy, encárgate de eso, pero viene a pedir cuenta. Esa es la gracia. Él te da la llave y se va y te deja, confía en ti. Ese es el monte de Sión. A ese monte tú te has acercado. Es un mejor monte, el monte de la gracia. Pero hay que saber vivir en ese monte. Y en ese monte nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí habla de un mejor monte y una mejor sangre. Y habla de una sangre rociada. ¿Recuerdan el hisopo? Que lo menciona tanto ahí, que Moisés santificó todo a través del hisopo, rociando todo con sangre, todos los muebles del santuario, y él lo aplica. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pues aquí está hablando que la sangre rociada de Cristo habla mejor que la de Abel. Póngale algo a su Biblia aquí y vamos a ver cómo hablaba la sangre de Abel. Génesis capítulo 4. Póngale algo a su Biblia. Yo le dije a usted y les dije a ustedes. Ok. El capítulo 4 del Génesis. Escuchen esto. ¿Ya lo tienen? Escuchen ahí. El versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. 4:8 del Génesis. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho?
Escuchen ahora, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A esto se refiere el libro de Hebreos. La sangre que habla. ¿Y qué dice la sangre de Abel? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. La voz de la sangre de Abel clamaba por venganza. ¿Qué clamaba? ¿Por qué clamaba? Venganza. Ahora yo quiero que usted venga conmigo a Números capítulo 35. Antes de aplicar aquello. Números capítulo 35. Pase 2 o 3 libros más. Pase a Levítico y venga a Números capítulo 35. ¿Lo tienen? Aquí está hablando cuando una persona mataba a otra persona. Dice el versículo 30, 35-30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas a un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Lo están leyendo? Número 35, ahora el 31 dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Escucha, este es el versículo que quiero leer. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Aquí dice que la sangre derramada de un inocente contaminaba la tierra, la amancillaba. Y dice el 30, no contaminéis pues la tierra donde habitáis. La sangre de Abel demandaba venganza. La tierra era contaminada. O sea, Caín contaminó la tierra cuando derramó la sangre inocente de Abel, su hermano. Y esa sangre que ya se había secado en la tierra, con voz clamaba a Dios. Venganza, justicia. La sangre de Cristo no está clamando por venganza, sino perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. 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 La sangre de Cristo habla. Fue derramada como la de Abel. Era una sangre inocente. Allí en el Gólgota, de las sienes de Jesús, de su frente, brotaba la sangre. Del costado abierto brotaba la sangre. Cuando unieron sus extremidades con los clavos, era derramada la sangre y caía a la tierra. Pero no contaminó la tierra, limpió la tierra. ¡Aleluya! Amén. 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 Habla. Hay una voz.
Hay una voz, la sangre de Abel, que dice: venganza, Señor. Y hay una voz en el Gólgota: perdónalos, no saben lo que hacen. Y sigue a la diestra del Padre y dice: perdónalos, 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 Señor. Límpialos con mi sangre. Y en vez de venganza, hay perdón por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Por eso dice el libro de Hebreos que tiene mayor castigo aquel que rechaza la sangre de Cristo, porque tiene por inmunda la sangre del Señor. La sangre de Cristo va a ser vengada aquel día, pero será vengada para aquellos que rechazaron la gracia. Pero para nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Aleluya. Amén. Es todo lo contrario, mis hermanos. La sangre inocente de Cristo debería estar pidiendo venganza. Porque aún la sangre de los mártires en Apocalipsis capítulo 6 dice que de día y de noche se pasan diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, juez justo, nos vengarás la sangre nuestra? Aún la sangre de los mártires está derramando venganza, está demandando venganza. La de Cristo no derrama, no está demandando venganza, sino reclamando perdón. Y esa es la sangre que tenemos en el nuevo pacto. Rociada habla mejor que la llave. Rociar es expiar el pecado. Rociar el pecado. ¿Cómo es posible que tengamos perdón y vivamos como Caín? Corriendo de Dios. Esta mañana leyendo Génesis, yo vi algo acerca de Caín. Dios le puso una marca a Caín. Le puso una marca. Y es la misma palabra que usa en Ezequiel cuando dice: hijo del hombre, pasa por la ciudad y ponle una marca a los hombres que gimen y claman a causa de la abominación. Y la palabra marca era la letra Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, Tau, que originalmente tenía forma de cruz. Ponle una cruz, en otra palabra, a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en esta ciudad. Y a Caín le pusieron un Tau también, una cruz aquí. Y dice Dios: el que mate a Caín va a tener 7 veces castigo. Usted dice: bueno, misericordia tuvo Dios con Caín, que lo preservó. Sí, fue misericordia, por un lado. Pero en esa marca, hermano, estaba señalado aquí el asesino de su hermano, marcado, el asesino de su hermano. O sea, la marca del pecado estaba ahí. Te preservo la vida, pero donde quiera que iba, llevaba la maldición de la marca de ser un homicida que le quitó la vida a su hermano. Yo una marca no la quiero. La única marca que yo quiero es la que tiene Jesús en las manos, en los pies, que es las llagas. Por sus llagas fuimos curados. Amén. Jesús en la cruz llevó la Tau, llevó la marca de mi pecado la llevó. Caín llevó su propia marca, la marca que era un homicida. Pero tú y yo no llevamos, mira, yo no tengo ninguna cicatriz aquí ni en las manos ni en los pies, pero él la está presentando al Padre. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. 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 En las palmas de mis manos te tengo esculpida, Jerusalén. Aquí están en las llagas. Eso fue lo que hizo Tomás cuando metió la mano en las llagas. Señor mío y Dios mío.
Caín llevó las marcas de su delito, de su pecado. Y extenderle la vida es y no era misericordia. Porque era como si Dios hubiera dejado a Adán y a Eva entrar en el Edén y comer del árbol de la vida y hubieran extendido la vida con el peso del pecado encima. No, eso no es misericordia. No, Cristo llevó las marcas de mis pecados en la cruz, la vergüenza. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Y ahora esa sangre derramada, en vez de pedir venganza, destrúyelo, Señor. Se merece la destrucción, el infierno y la muerte. Dice, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Y en vez de castigo, tenemos perdón. Y en vez de echarnos lejos, tenemos entrada. Entonces, ¿cómo no administrar eso con amor? Amor con amor se paga. La gracia no se puede pagar, pero nos hace deudores para siempre. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. El capítulo 11 comienza el primer héroe de la fe que menciona es Abel. Por la fe, Abel presentó mejor sacrificio que Caín y tuvo testimonio de haber agradado a Dios con su ofrenda. Y estaba diciendo, mis hermanos, que la ofrenda de Abel agradó a Dios. Dice el capítulo 11. Pero Abel, no fue la ofrenda de Abel la que nos salvó, fue la ofrenda de Jesús. Escúchame, la sangre de Abel fue derramada por causa de su ofrenda. Porque Caín lo mató por envidia, porque su ofrenda agradó a Dios y por eso lo mató Caín. Él murió por ser un buen adorador. Cristo murió para ser un buen salvador. Amén. Escúchame. Amén. Abel murió por causa de su ofrenda. Cristo murió para hacer una ofrenda para ti. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Amén. Abel murió por causa de haber agradado a Dios. Y Cristo murió a causa de que tú desagradaste a Dios. Abel lo mató Caín. A Cristo lo mataron tus pecados. Lo único que tú no llevas la marca del pecado, porque Él la llevó en la cruz. Y esa sangre sigue hablando. Perdónalos, 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 que no saben lo que hacen. ¿Cómo es que la sangre de un inocente contaminaba la tierra? Y nadie más inocente que Cristo. Y su sangre no contamina la tierra, sino que limpia la tierra. La sangre rociada. Moisés roció. David decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Y yo digo, purifícame con la sangre rociada de Cristo y seré limpio. Entonces nos hemos acercado a Jesús, no al monte que tiembla y que infunde miedo y temor, no a la ley, que eso es lo que infunde, sino al evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuál es el efecto de haber sido perdonados? ¿Seguir pecando? ¿O regresar como María? Con un perfume, con un frasco de alabastro,
para ungir los pies de Jesús y honrarlo para siempre. Eso era lo que no entendía Judas cuando decía: ¿por qué no se tomó ese dinero y se le dio a los pobres? Eso era lo que no entendían todos aquellos allí. Ese malgasto, desperdicio. Y no sabían que esa mujer estaba expresando el amor a aquel que le había amado primero. Y eso es lo que el mundo no va a entender. Escúchame, yo sé lo que esa sangre le dice a Dios, lo que yo no sé lo que esa sangre te dice a ti. Porque esa sangre habla. A mí me habla todos los días. Y a ti te habla la sangre. Yo veo a Dios sentado en su trono y con este oído escuchando la sangre de Abel pidiendo venganza. Y del lado que está Cristo, la otra voz diciendo: perdónalos, yo morí por ellos. La sangre mía no debe contaminarlos ni acusarlos, sino perdonarlos. Yo sé que habla mejor a Dios. El asunto es si te habla mejor a ti. Cuando tú eres tentado, oye la voz de la sangre que dice: yo morí por tus pecados para que tú no sigas pecando. Te libré del pecado, del poder del pecado, de la condenación del pecado. Te habla la sangre. Porque está diciendo que la sangre de Abel habla mejor, la sangre de Jesús habla mejor. Entonces tiene un mensaje la sangre de Cristo. Usted dijo amén cuando yo dije que la sangre te limpia y te perdona. El asunto es si tú dices amén, si la sangre te motiva a correrle al pecado y a mantenerte puro para Dios. Qué frustración siente un padre que está vistiendo al niño para la boda y le pone el traje blanco, precioso, bonito, porque pronto van a salir para la iglesia para la boda. Y en un descuido me estaba vistiendo a la madre. El niño está allí, mis hermanos, con un jugo rojo y con esta tomate se lo tienen encima, o negro, ya para salir para la boda. Así se siente Jesús, que te limpió y te dio un vestido blanco nuevo y lo ves lleno de grasa, de cuantas cosas. La palabra dice: siempre sean blancos tus vestidos y siempre haya ungüento en tu cabeza. Porque nosotros fuimos vestidos con el manto blanco, transparente, o sea, diáfano de Jesús, y ungidos con el aceite de la unción. Y Dios quiere que ambas cosas sean preservadas: el vestido blanco y la unción fresca siempre en nosotros. Eso es lo que me dice a mí el mensaje de la sangre que habla. Porque no solamente le habla a Dios, la sangre me habla a mí. Cuando tú eres culpabilizado por el pecado, por el diablo, por tu conciencia, es la sangre de Cristo que te limpia la conciencia. Habla y te dice por dentro: ¿por qué te acusas si ya yo te perdoné? ¿No escuchas esa voz? Porque vivimos constantemente acusándonos y el diablo nos acusa y la conciencia también. Y oigo la voz de la sangre de Jesús: yo te perdono, vete y no peques más. Yo te perdono, vete y no peques más. Amén, amén. ¿Qué es lo que nos da fuerza? La voz de la sangre mejor que habla.
todo el libro es mejor mensajero, mejor salvación, mejor reposo, mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote, mejor ofrenda, mejor esperanza, mejor herencia, mejor monte y ahora mejor ofrenda. Nos ha tocado lo mejor. El asunto es, ¿lo mejor nos ha hecho mejor o nos ha hecho peor? Y miren, esta es la conclusión. La conclusión no hay que explicarla. El texto termina de esta manera. Venga conmigo al versículo 25 y terminamos. Hebreos 12, 25. Escuchen ahora, después de que habla de la sangre que habla mejor que la de Abel, dice, mirad, como dicen los argentinos, mirad, mirad, pon los ojos bien, abre bien los ojos. Mirad, ese mirad no está de más ahí. Mirad, que no desechéis al que habla. Por algo dice así. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, diga en el Sinaí, con las voces y los truenos y los relámpagos, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Porque escuchen, aunque la voz del que hablaba en el Sinaí era Dios, Dios descendió al Sinaí para hablar en la tierra. Ahora Jesús está en el cielo y su sangre fue llevada allá al lugar santísimo, a su presencia, a la presencia de Dios. Y Dios ahora por el Espíritu Santo está hablando desde el cielo. Y dice, si Dios no perdonó a aquellos que estaban allí frente al monte que humeaba, dice aquí, ¿creen ustedes que Dios va a pasar por alto a los que desoyen la voz del que habla desde el cielo? Y dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, o sea, los montes del Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Saben ustedes? Está citando a Ageo. Ageo dice, y haré temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de todas las naciones, o sea, Cristo. Ese es el texto. No lo voy a leer por falta de tiempo. Haré temblar los cielos y la tierra. Por eso dice que no solamente va a hacer temblar la tierra, sino también los cielos. Citando a Ageo. Y dice, y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. La ley era todo temporal, todo por un tiempo, y representaba lo visible, lo que se puede tocar. El evangelio, lo que no se puede tocar, lo que está en el cielo. Todo lo demás era movible. La ley fue quitada, el pacto fue quitado, el pacto viejo fue quitado. Lo de ahora del evangelio es eterno, no se va a mover nunca. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es inconmovible. Amén. Amén. Ese es el evangelio. Ahora dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué cosa es inconmovible? El reino de Dios. El trono de Dios no tiene ruedas, es inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Y la gratitud que nos lleva a todo lo que nos exige el Señor, a mantener la profesión, a no deslizarnos, a perfeccionarnos, a dejar los rudimentos a las cosas de niño y ir a lo que es perfecto, que eso es lo que nos amonesta la epístola. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Pero no el temor del miedo del Sinaí. Habla de temor y reverencia, pero por gracia.
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mira cómo termina. Y está usando a Moisés, el escrito de Moisés. ¿Usted entendió? Hay un reino inconmovible. Hay una palabra inconmovible en el Evangelio. Las cosas movibles van a ser quitadas y permanecen las inconmovibles. Que Dios nos ayude a servirle con gratitud, con alegría y con temor reverente. Dale un aplauso al Señor. Ahora quédate así, yo voy a orar. Cierra tus ojos. Yo oro a Dios por ti, mi hermano y mi hermana. Oro a Dios para que esta palabra sea oportuna en la vida tuya, que entre a tu corazón, que Dios te haya convencido, que el Señor te haya sacudido, que algo haya sucedido en tu vida, que algo haya logrado Dios poderoso y permanente en tu corazón a través de esta palabra. Que Dios te lleve a servirle con alegría, con gozo, con gratitud, con perseverancia, con denuedo, con convicción, con compromiso, con gratitud y con temor reverente. Que Dios te bendiga y Él pueda perfeccionarte en todo, cuerpo, alma y espíritu, hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.